Epea culita pukiem peñi pañi. Aquaitapiren, fentren mawun. Waluta inchuta chemta niayuta ni lotual. Tiye winkulmeu. Meleke ita kawel, meleke ita waka, kaufisha. Pekin fin ta inche. Amo que luta inche feitable. Pekin fin ta. Meleita inchinta ni nentual. Peyentun es la realidad. Vivir la realidad en un espacio natural, con todo lo que implica eso. Cohabitar con toda vida que allí existe. Dicen que la sombra de los árboles sanan y yo creo que sí, porque yo me siento bien. La zona lacustre de la región de la Araucanía está en el centro-sur de Chile, cerca de la frontera compartida con Argentina y sobre las faldas de la cordillera de los Andes. Estos paisajes están caracterizados por una marcada estacionalidad que pinta el entorno de fascinantes colores y son el hogar de una rica diversidad biológica y cultural. Esta zona es parte del Wallmapu, reconocido territorio mapuche. Este territorio es un lugar muy singular a escala planetaria. Son los últimos bosques templados lluviosos que existen en el planeta. Y estos bosques templados que están descolgándose del sur del continente y miran hacia el Pacífico, en particular la zona andina, se caracteriza por tener bosques que tienen elementos muy únicos como la araucaria araucana, el pehuen, el cual es una especie del Jurásico, o sea, cuando en este lugar habitaban los dinosaurios, hace 145 millones de años atrás, el pehuen estaba presente. El paisaje ecológico y social en la Araucanía andina es diverso. Las montañas están asociadas con volcanes y glaciares, dando origen a ríos, lagos, humedales y grandes y densos bosques muy antiguos. Estos paisajes han sido habitados por seres humanos durante miles de años, partiendo por los pueblos indígenas, quienes fueron invadidos por colonos europeos, y hoy en día se observa un amplio espectro cultural, que incluye al campesinado, las comunidades mapuche, migrantes desde grandes ciudades, personas del extranjero y turistas. La llegada de estos grupos ha creado un mosaico en el paisaje. Los extensos bosques nativos y los grandes cuerpos de agua, si bien siguen presentes, han disminuido significativamente, siendo reemplazados por suelos agrícolas y forestales. Esto, además de desplazar a la vida silvestre, también ha generado nuevas relaciones entre las personas y la fauna local. Este es un proyecto de cooperación entre varias disciplinas que busca entender las relaciones entre la comunidad local y depredadores nativos, incluyendo aves rapaces y carnívoros. Estos animales cumplen importantes funciones en el ecosistema, pero también tienen una gran significancia cultural, ya que han marcado cosmovisiones y formas de vida en distintas partes del mundo. Y este trabajo nos ha ayudado a identificar formas que podrían facilitar la coexistencia entre humanos y estos animales. Empezamos trabajando cerca de las áreas protegidas, por ejemplo, arriba en la cordillera. Y empezamos a ver que muchas de estas especies también habitaban los espacios más agrícolas, en el valle, donde queda menos bosque. Hay más bien agricultura, ¿cierto? Fruticultura, ganadería, y obviamente desde los centros urbanos también expandiendo, ¿cierto? Hay una urbanización del espacio rural, de alguna forma con esto de las parcelaciones. Entonces, tratamos de ver si es que en el fondo había un punto donde
algunas especies empezaban a, de alguna forma, como desaparecer, digamos, con esta intensificación del uso de la tierra. Y en realidad fuimos viendo que muchas especies habitan estos espacios, ¿no? Donde va quedando muy poco bosque, pero va quedando bosque en pequeñas islas, en pequeños fragmentos de bosque. Y que en el fondo estas especies, estos carnívoros, se pueden mover entre estas islas y igual de alguna forma sobrevivir en estos paisajes. Me vine a vivir hace 8 años aproximadamente de Santiago. Esto es un condominio, un loteo que antiguamente era un campo de vacas, y nosotros en el fondo cuando nos quisimos venir a vivir acá era como habitar el espacio un poco. Entonces hicimos una huerta, compramos gallinas para empezar a tener nuestros huevos y empezamos a replantar nativos, porque también tenemos un humedal que pasa cerca, un río, un estero chiquitito. Nos dimos cuenta que circula fauna por ahí. Tengo una amiga que vive por acá cerca que también pasa un estero cerca de su casa. Un día estaba acostada en el jardín, mira para arriba y en los árboles vio cuñas. Y dije, ya, suficiente. Así que no sé, me compré una cámara trampa por AliExpress y la instalé allá abajo del sitio. Y nada, pues pasó una semana, veía ratones, perros, no muchas cosas, y de repente me apareció la huiña. Y ahí casi me morí, no lo podía creer. Imagínate ver una huiña en tu jardín prácticamente. Empezamos a poner la cámara trampa en distintos lados y vimos que efectivamente también habían quiques, llegan garzas, hay zorros. Y fue increíble porque en el fondo pensamos que un lugar que ya no había mucha vida silvestre porque no se ve, y con tanto condominio, tanto perro, pensamos que ya no había. Y nos dimos cuenta que buscando en Google Maps que los ríos bajan desde el volcán y van formando pequeños senderitos de bosque que llegan hasta el lago, pues se forman como corredores biológicos. Escucha, mi amor, están escondidas las huiñas. Aquí se forma un pequeño como humedal chiquitito que en invierno se inunda todo esto, y ahora en verano ya empieza a bajar el caudal y queda súper poca agua. Y aquí fue el primer lugar donde puse la cámara trampa, porque encontré como un hoyito ahí, como una cueva, y se veía una pasada animal. De ahí pusimos la cámara trampa y se vieron los quiques, bueno, y también muchos pájaros, chucaos, hay garzas, y están las huiñas. Ahí está la cueva. Caso del gato huiña, vimos que en realidad no es tanto como la cantidad de bosque, sino que el número de parches, independiente del tamaño, ¿no? Como que si hay muchas islas, como que es una especie que puede moverse entre estas islas, ¿cierto? Y de alguna forma obtener las cosas básicas que requiere una especie. Entonces, realmente nos sorprendió porque todo indicaba, por lo menos en la literatura, que requería condiciones muy de bosque denso y grandes extensiones. Y en realidad empezamos a ver que puede habitar estos paisajes altamente de alguna forma modificados por el ser humano, pero también empezamos a ver de que había otro factor, que es que a medida que había mayor número de propietarios de tierra, la huiña tendía a desaparecer de esos paisajes. Entonces ahí abren como pregunta, bueno, ¿qué hacemos con las parcelaciones? ¿Qué tipo de directrices podemos generar para mejor ordenar esa expansión urbana, ¿no? ¿Dónde? ¿No? Etcétera. Después de la pandemia, mucha gente se vino a vivir a Pucón y aumentó mucho la cantidad de perros que andan circulando libres. Así que ahí tomamos la decisión, hablé con el condominio, con la comunidad, me conseguí una jaula trampa con la agrupación animalistas de Pucón y pusimos las jaulas trampa y entre todos pagamos la esterilización de los animales que íbamos atrapando. Entonces atrapamos perros, cachorros, algunos machos que no tienen identificación, no tienen collar, así que al final tomamos la decisión de esterilizar nomás, sobre todo a las hembras, que es lo que más me interesa mantener controlado, porque se empiezan a reproducir y depredan todo en el fondo. Hicimos más de, 2.000 instalaciones de cámaras trampa. Vimos que en estos paisajes también habita el puma, ¿cierto? También habita el zorro pulpeo, zorro chilla, quique, chingue, y el tema de la subdivisión también puede ir afectando a estas otras especies. Y se ve como el efecto más negativo cuando aumenta también la presencia de perros
y gatos que se mueven libremente por el paisaje. El tema más relevante en el espacio rural es el tema de los perros domésticos. Mucho más importante que los animales silvestres. Personas que ya no crían ovejas porque han varios años que pierden todo y no pueden hacer nada. O si hacen algo es básicamente ilegal porque la ley el Estado no les da ninguna capacidad para resolver. Entonces, en un marco de coexistencia, uno tiene que asegurar que las personas que sufren los daños materiales y psicológicos, ¿cierto?, de las interacciones con estos animales, puedan tener una voz en las soluciones. Pero hoy en día las leyes se dictan en Santiago sin incorporar las visiones del mundo rural. Bueno, las gallinas me las comen los perros, el zorro, pero con eso yo convivo. Pero perros no los soporto. Para nosotros es difícil el tema de los perros que vienen de los vecinos y perros que vienen a botar de la ciudad. Porque los perros, como andan con hambre, atacan las gallinas. Y es difícil para nosotros controlarlos. Porque las gallinas salen al monte y los perros las cazan. Y no son uno, son varios perros. ¿Y qué podemos hacer? Tenemos que tolerar todo. Un día vinieron unos perros aquí y cosas de tienen así como cosas 10 minutos, 20, por decir, no creo que tanto. Yo andaba en Pucón en ese entonces, y entonces mi hermano que vive más abajo de mí me dijo, ¿sabes que hay una oveja que hace rato que está allí? Y dijo, yo les dije, hace poco rato que las vine a ver y los perros me habían matado 6 ovejas. O sea, 5 encontré y la otra me la tiraron a un zanjón. Y la que no estaba muerta, la dejaron herida de muerte. Y al rato se murió y tuve que enterrarla, no. Y ahora hay que tener más cuidado con los perros. Y como ahora ya no se puede poner ni veneno, nada a los perros, siguen matando ovejas. El dicho dice, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da la frecho. Aquí la culpa no es del perro, sino de la gente que tiene a estos perros y no es responsable. Las ovejas, nosotros ya no. Este año que pasó los mataron 6 ovejas los perros. Y son perros, no es el león. Los campesinos saben cuándo es el león, porque el león ataca y el perro come así, se tira. Y el león no, es muy disciplinado para cazar. Y sabe dónde comer. Y el perro no, porque come de todas partes. De las nalgas, de todos los lugares del animal. Y el león no. Y el león tapa su comida con ramas. Y el perro deja así nomás, todo deslanado, todo sucio. Así que para nosotros el león no es tema. Los perros sí. Otra de las especies que son muy comunes y problemáticas en este lugar es el bisón, que también la gente le llama hurón. Es una especie que fue introducida en los años 60 en Argentina y en Chile, fundamentalmente en Patagonia. Ya llegó hace muchos años a la Araucanía, se asocia a los ríos, fundamentalmente a los lagos, se moviliza por el agua, pero puede desplazarse muchos metros fuera de ella y atacar, por ejemplo, a las gallinas. Pero el bisón también causa un marcado efecto muy problemático sobre la reproducción de aves nativas, sobre también ratoncitos o los monitos del monte, sobre anfibios, sobre peces. Entonces en realidad es una problemática mayor que el gobierno a través del Servicio Agrícola Ganadero ha intentado
establecer programas de control de esta especie. Sin embargo, hasta el día de hoy no ha sido muy exitoso porque el bisón es un depredador, anda de noche, no se sabe muy bien en qué territorio está ocupando. Entonces, en realidad, hasta el día de hoy es un problema sin control. El bisón, ese no se distingue en matar. Mata cordero, mata, si hay chanchos chicos, también los mata, gallinas, patos, pavos, lo que sea. Te mata, y en un gallinero si hay 50 gallinas las puede matar todas. Entonces hay que combatirlo como sea. Bien enterrado, por cosa que para que no se meta el bisón aquí. Aquí tenemos la jaula donde tenemos los pollitos, porque si no el bisón los sacaría. Y ahí pasan los pobrecitos encerrados para salvarlos. Los tengo amarrados con alambre y tiene piso, porque si no entraría igual. Y bien seguro acá arriba, porque escarban. Y acá tenemos el gallinero. Igual le tenemos malla. Tratamos de hacerlo lo más seguro. Lo más seguro para que no entre. Las especies invasoras no solo son un gran problema para la conservación de la fauna nativa, sino también para quienes crían ganado y aves de corral, porque generan un impacto significativo a su sustento de vida y también a su sensación de seguridad. Si bien los depredadores nativos también pueden afectar los medios de vida rural, hemos visto que su impacto es considerablemente menor que el de los perros o bisones. Además, hay medidas que permiten reducir el impacto de depredadores nativos sobre la vida rural y promover la coexistencia aumentando la aceptación hacia estos animales. Un ejemplo sería educar sobre los beneficios directos que genera la presencia de estos animales. Entre estos podría estar potenciar el ecoturismo, controlar plagas y enfermedades o comerse restos de animales muertos, entre otras cosas. Control biológico, el beneficio que tiene es que en general no tenéis que estar usando medios como químicos ni mecánicos como para disuadir plagas. La diferencia del control biológico es que le provoca como terror, que viene un depredador real a comerlo, entonces no es como que los asusten simplemente. La técnica es bien sencilla, en general lo que hacen las aves rapaces es que están como observándote a ti, y el pájaro lo que hace es que aprende a colaborar contigo, o sea, a ponerse en lugares como estratégicos para poder cazar lo que tú vayas espantando. Bueno, las principales plagas que puede controlar ratón y conejo. Incorporar al tema de la cetería como el control biológico genera un problema también, porque genera el problema de la captura ilegal, por ejemplo, de aves. Eso siempre ha estado relacionado con la cetería, ¿cierto? El tema del comercio ilegal de aves. Y por eso que es importante que se regule igual. A las 3 vamos a decir lo que es, ¿ya? 1, 2... Empezamos a estudiar y a vincularnos con escuelas, con comunidades rurales, en particular comunidades mapuche, comunidades campesinas. Nos dimos cuenta que las aves rapaces, los depredadores en particular, eran muy centrales en muchas de las historias que se contaban en este territorio. Por estar depredando a los ratones, por ser controladoras de plagas, pero también por, en muchos casos, tener una relación negativa porque depredan a las aves de corral, a las gallinas. Nosotros sabemos que tenemos acá el peuco, pero ya las gallinas también conocen cuando él pasa, porque ahí se sube a los árboles y las mira, y de repente se deja caer, pero las gallinas empiezan a cacarear, a asustar, y yo salgo para afuera y tengo un coligüe y lo hago sonar en las latas o en la madera y él arranca.
Otro elemento que hemos visto que ayuda a aumentar la tolerancia es el uso de medidas preventivas para proteger al ganado y a las aves de corral. Estas son medidas que la gente poco a poco ha ido desarrollando para coexistir. Por ejemplo, salir a mirar a sus animales frecuentemente, espantar a los depredadores con objetos que hagan mucho ruido, estar atento también a otros animales que sirven de alarma como los pavos, los queltehues, los kiuques. También definir horarios para que sus animales salgan a pastar junto a perros guardianes que los cuiden, tener cercos bien mantenidos y en el caso de las gallinas un techo de malla que impida que las rapaces ingresen al recinto. Y una que nos llamó bastante la atención fue el uso de árboles y arbustos nativos dentro de los recintos de gallina, ya que pueden servir de escondite para ellas. Bueno, nosotros siempre hemos sabido que el puma vive acá y ataca al ganado. Si nosotros no tuviéramos el perro, no tendríamos ovejas. Pero es su ambiente y nosotros, los seres humanos, tenemos que aprender a vivir con ellos. A las ovejas nosotros le tenemos perro, un pastor, y él las cuida, las protege, las lleva a la montaña a comer, las trae. Y así, anda a diario con ella. Lo que más podría influir en la coexistencia, pero que ha sido menos estudiado, son los conocimientos y los valores de cada persona, junto a sus creencias y su espiritualidad, y cómo esto impacta en su visión de los depredadores. La apreciación de la naturaleza, el respeto al derecho de existir de todos los seres vivos son percepciones muy influenciadas por nuestro entorno. Cuando empezamos a trabajar en este proyecto, una de las primeras personas que conocí fue Silvia, una mujer de gran fortaleza y sensibilidad, poetisa, quimche o portadora del conocimiento mapuche, quien lleva mucho tiempo compartiendo sus saberes, historias y conexión con los animales que habitan este territorio. El puma, el zorro, y las aves nocturnas, y tanto que son nocturnas y tanto que son como diurnas. Son tremendos huerquienes, mensajeros, ¿cierto?, en nuestra naturaleza. Por ejemplo, el zorro, siempre cuando un zorro pasa en la noche o tarde, es porque anda avisando de que alguien de la comunidad o de otra comunidad cercana va a fallecer. El otro son los chunchos, los quilquil, que le decimos nosotros, que también ellos cantan muy cerca de una casa, también van a avisar, entregar un mensaje de que alguien cayó enfermo grave o acaba de fallecer. El otro, el puma, es un mensajero que yo recuerdo que una vez me fue a cazar una oveja ya de años, que era su última aparición porque estaba muy viejita, estaba flaca, y él fue y agarró esa oveja vieja, no agarró ninguna otra, pudiendo haber agarrado una que era bonita, que no estaba preñada, que estaba gordita, y para entregar un mensaje, para entregar decirnos a nosotros como mapuche, como habitantes del lugar, que nos preparáramos porque venía un tiempo de escasez, y fue en el tiempo del gobierno militar, cuando nosotros como familia pasamos hambre, mis vecinos, mis tíos, mis parientes, los vecinos pasaron hambre, y él lo predijo. Por eso yo lo admiro a él, porque dentro de todo lo que es un animal sabio, es noble, tiene nobleza, es prudente también cuando lo quiere ser, y le habla al puma igual, que si anda por ahí cerca, que me deje pasar libremente, así como él también anda. Así como también a nosotros nos enseñaron que hay secretos para alejar al puma para ir libremente, que es el coligüe. Y este coligüe me acompaña y es como otro ser. Mi mamá decía, si tú pillas un coligüe largo, tú tomas ese coligüe de una punta y lo vas arrastrando. Y el puma va a sentir el sonido del coligüe en las hojas y se va a alejar.
porque hay una vibración, decía mi mamá. Hay una conexión entre ellos. Son todos seres naturales. Bueno, mi apellido Mankelev, que me siento orgullosa de tener ese apellido porque siempre digo a los mismos niños, se los enseño, le digo yo soy Mankelev, porque incluso el otro día hablando del tema pintaron el escudo nacional y yo le dije, yo estoy ahí, con el huemul. Me dijeron, tía, pero ¿cómo va a estar aquí? Aquí estoy yo, ahí está, y píntenme bien pintado, así como corresponde, porque ahí está el cóndor. Manqué, ese es mi apellido, Mankelev, cóndor veloz. Yo me siento orgullosa de mi apellido porque mi mamá llevaba ese apellido. Y yo, para mí, el cóndor, le digo, representa libertad, representa la nobleza, representa la soberanía. El conocimiento no solo está en la ciencia, sino que también está presente en los pueblos originarios, en las comunidades campesinas, la sociedad civil, los organismos públicos. Y para enfrentar las crisis socioambientales actuales, es esencial que la investigación científica integre estas perspectivas mediante un diálogo entre todos los puntos de vista, ya que ninguna disciplina o visión única va a poder resolverlas por sí sola. Cuando logré sacar las fotos de la cuña y las cámaras trampas, las mandé también al chat del condominio y al chat como de la comunidad del sector donde vivo, porque creo que es demasiado importante que la gente sepa lo que hay. De hecho, una vecina me escribió y me dijo como, oye, qué bueno que me avisaste porque yo tenía muchas plantas y iba a limpiar todo el estero para dejarlo como limpiecito. Y ahora que tú me decís, digo, quizás pasan zorros, quizás un sendero, y lo dejó, y dejó todo el bosque. Entonces, es tan importante también enseñarle a la gente porque uno de repente no cuida las cosas porque no conoce o no sabe que están. Conversábamos con las personas, tuvimos entrevistas y las huiñas aparecían en las cámaras que estaban por ahí cerca y muchas personas, creo que el promedio era 20 años desde que habían visto una huiña y en realidad las cámaras decían todo lo contrario, ¿no? Entonces en realidad la huiña está presente, tampoco se mete tanto a los gallineros, la gente no tiene interacciones con la huiña y entonces pasa desapercibida. En el fondo pueden coexistir, digamos, es posible. Hoy día trabajamos más por la diversidad biocultural que por la diversidad biológica. Y es que los seres humanos no somos ajenos a los sistemas ecológicos. Estamos presentes y modificando y participando activamente en quienes habitan este lugar, en cómo se ordenan, en cómo funciona. Por ejemplo, a través de la recolección de productos como los hongos, como los piñones del pehuen, la gente va movilizando semillas, va movilizando esporas y de una u otra forma puede contribuir a la conservación de estos ecosistemas. Por ejemplo, las huertas son espacios en donde se cultivan, en algunos casos, cientos de especies y fundamentalmente mujeres están domesticando nuevas plantas y están generando diversidad biológica. También los agricultores, en muchos casos, para abrir terrenos, han deforestado y han dejado algunos árboles grandes en ese lugar. Hay algunas especies que se han visto favorecidas por eso, como el tiuque, como el cernícalo, que cuando hay grandes árboles y esos tienen cavidades, por ejemplo, ellas se pueden reproducir y tienen un lugar para alimentarse cerca, se alimentan en pastizales. Entonces estos árboles de gran tamaño que uno ve dispersos sobre pastizales, en muchos casos son verdaderos refugios para muchas especies y es importante mantenerlas como legado de hábitat en el territorio. En la Araucanía andina hay reyentún, hay aceptación al paisaje y su complejidad y a sus diversos habitantes. Y esto se refleja en las profundas conexiones prácticas, emocionales y espirituales que nacen desde el territorio y son parte del conocimiento local. Sin embargo, es importante facilitar herramientas para proteger la ganadería de subsistencia y promover la coexistencia. Para eso debemos seguir avanzando en instancias cooperativas, interculturales, de vinculación con el territorio. Y este proyecto apunta en esa dirección, con el fin de seguir encontrando y compartiendo nuevas prácticas de coexistencia. Mi papá, él es lefiñanco, por parte de mamá.
que su abuelito, su bisabuelo, tenía un inamoñen o un espíritu poderoso que era un águila. Era un águila y un cernícalo blanco. Entonces mi papá decía, a mí nunca me abandona ese espíritu. Y mi mamá me lo dijo. Y su abuela se lo dijo. Y por eso yo se lo entrego a ustedes. Usted, cada vez que como que pierden la fe, nunca la pierden. Siempre hay una chispa de esperanza. Y cuando sienta, dice, nunca, ¿cuál es la señal? Que va a pasar un cernícalo cantando así. ¡Fum! Por encima de usted, dice. Y no va a ser un cernícalo nomás, un ave simple. Es mi espíritu que va a volver. Aunque yo esté lejos de ustedes, aunque yo esté muerto, jamás los voy a abandonar. Siempre voy a volver en el vuelo del cernícalo. Peñín, pañín, cae el cunuayo y lo hincheta llene tu anca capchin y lo pemecho maita peñín, paleta puquem, hinchuta come antoniayo, aculeta pegu, hinchuta come huechun sumuta niayo hinchu.